Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hace tiempo que quería reactivar este canal que es Mala Reputación TV. Un poco contarles que había iniciado al comienzo entrevistar a comediantes, ¿no? Comediantes como yo que hacemos stand-up comedy. Luego pasé a entrevistar a músicos locales que había tenido la oportunidad de eh, ir a los conciertos antes de pandemia. Entonces en pandemia me daba la oportunidad. Pero no solo quise quedarme con eso porque es algo que me gusta, que es diferentes tipos de arte y obviamente también tenía que estar la escritura y la literatura. Entonces estuve entrevistando a algunos escritores que participaron o tuve la oportunidad de conocer la Antifil, en el Antifil. Y en esta oportunidad, gracias a un amigo Marco Chu y a El Gato Descalzo, leí cuentos sobre vampiras. Y ahí, en esta oportunidad, vamos a conocer a alguien que me ha impresionado uno de sus trabajos. Y bueno, vamos a conocerlo primero, algunas cosas personales, bueno, las respuestas que él decida responder y luego hablar de su trabajo. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lichin? Bien, bien, todo muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, felizmente, aquí en el trabajo, pero dándome un tiempito para poder conversar. Bueno, la advertencia número uno, pregunto de todo, no tengo ningún problema si hay alguna pregunta que tú no quieres contestar en vivo, todo chévere. Ujú. Listo. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Ok. La primera parte le llamo preguntas de slam. ¿Alguna vez, qué edad tienes tú, Sergio, perdón? 39. 29. ¿Alguna vez has escuchado un slam? ¿Has tenido la oportunidad de llenar un Eh, slam? no, nunca he llenado un slam, pero sí sé qué es. Sí lo Genial. he visto, sí lo he Entonces visto. voy a hacerte preguntas rápidas y tú respondes como quieras. Ujú. Nombre, Sergio Raúl La Rosa Álvarez, sexo, masculino. tu mejor virtud. Es difícil, creo que tengo varias virtudes, varios defectos, pero creo que mi mayor virtud sería la lealtad, es lo que primero se viene a mi cabeza. Tu peor defecto. Mm, Creo que mi peor defecto es, eh, a ver, también tengo muchos defectos, pero quizá la procrastinación. Y tu frase motivadora que siempre usas. Una frase motivadora. Mm, Creo que en este punto de nuestras vidas nosotros siempre estamos buscando, pues, ¿no? Seguir adelante a pesar de los problemas. Creo que todas esas frases que tienen que ver con seguir adelante estarían bien. Complementando un poco, quizás, ¿qué sueles hacer en un fin de semana, Sergio? Eh, diversas cosas, desde escribir un poco, porque es mi pasión escribir, Ujú. eh, quizá tomando un poco de vino o algo de whisky, o quizá salir con mi familia. Tengo dos hijos, una hija de 16 y un hijo de 13, Ok. y que también nos gusta, pues, ¿no? Muchas cosas en común, como las películas, inclusive leer también. Eh, Esbozar, ¿no? Dibujar y claro, salir con amigos cuando se puede también. ¿Tienes alguna marca en particular de vino o de whisky? Sí, justo en los últimos meses creo que el vino que más me gusta es Postales del Fin del Mundo. He encontrado que hay una excelente variedad de Cabernet Sauvignon y de Malbec, que son vinos jóvenes, pero por alguna razón ha venido un lote del 2020. Entonces no es que sean crianza o reserva o gran reserva, pero tienen ya 3 años no embotellados, y de hecho que también tienen su época en barril, entonces sí tienen un sabor muy, muy bueno. Y me han Ah, encantado. genial, genial. Antes que se me vaya, porque de repente va a haber una pregunta relacionada. ¿Naciste en Lima, Sergio? Sí, sí, nací en Lima. Actualmente, ¿en qué distrito vives? Pueblo Libre. Colombia. Listo. ¿Sueles escuchar música? Si sueles escuchar música, ¿cuál es tu top 5 de tu playlist? O sea, si yo te pido tu celular o alguna plataforma que tú uses, ¿cuál? Pueden ser 5 canciones o puede ser de repente estilos musicales, no lo sé. Ujú. Bueno, es bastante difícil porque sí, me gusta todo tipo de música.
Pero diría que lo que se me viene a la mente nuevamente es, a ver, quizás Song 2 de la banda Blur, ¿no? Por allí también, porque es de mi época, ¿no? Cuando era joven. Bittersweet Symphony de The Verve. Genial. ¿Qué más? No sé, algo más reciente. Am, Quizá Golden Scans de Clapsons, bueno, es reciente entre comillas, que ya tiene como 10 años, que es Ok. más de 10 años. Eh, a ver, van 3. 4 sería, si es que vamos un poco algo más antiguo, no sé, All the Things You Are, que ha sido interpretado por varias personas, ¿no? Que es jazz. Ok. Y dentro de la misma, de ese mismo género, quizá As Time Goes By, que es la canción, ¿no? De Casablanca, que también me gusta bastante, y la escucho repetidas veces. Saliendo un poco del tema de la música, ¿enseñas inglés? ¿Estás relacionado con algo en inglés, Sergio? Sí, sí, lo que a lo que me dedico es a preparar para exámenes internacionales, tanto de suficiencia o proficiencia en el idioma inglés como TOEFL y IELTS, que son exámenes de inglés, Ujú. eh, y también exámenes de admisión a maestrías como GMAT, GRE y exámenes y admisión a pregrado como el SAT. Entonces me dedico a ese rubro, ¿no? Aprovechando quizás este momento antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, antes de la pandemia solías estar relacionado con la tecnología, asesorar o dictar estas clases por tecnología. No, no, yo creo que la Vamos pandemia, por ahí. exacto, nos ha dado una plétora de oportunidades, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo lúdico. ¿Y por qué te lo comento? Porque, claro, empecé a trabajar dando asesorías, dando clases, utilizando Zoom, pero también seguramente has escuchado sobre los juegos de rol, Por como supuesto, lo vi Calabozos y en tu Dragones. Facebook. Ajá. Y bueno, cuando empezó la pandemia y todos estábamos encerrados, conocí a varios grupos de distintas partes de Latinoamérica con los que nos reuníamos para jugar rol 3 o 4 veces a la semana. Entonces, sí, hubo oportunidades para todo, ¿no? Para lo profesional, para lo académico y también para el entretenimiento. ¿Sientes que la pandemia pudo afectar algo en tu trabajo, en tu vida personal, o pudiste superarlo con todo esto de los juegos de rol, de la escritura, etcétera? Creo que haciendo un balance, creo que mejoró mucho de mi vida. Si hay algo que recuerdo que fue un poco triste, fue que como yo no vivo con mis hijos, no los pude ver durante 2 meses completos. Sin embargo, después de eso, cuando ya las limitaciones fueron removidas de la pandemia, por la pandemia, ya pudimos retomar pues no todo lo que hacíamos normalmente, nos fuimos de viaje con mis hijos y fue bastante bonito, ¿no? Inclusive lo de los viajes fue maravilloso porque cuando viajábamos, como todavía estábamos en pandemia, y las personas aún tenían, pues, no, estas medidas de seguridad, de sanidad, pues no viajaban mucho. Entonces, muchos de los lugares que conocimos no estaban concurridas. Y creo que me pareció algo también bastante bonito. Y bueno, también comentarles y comentarte a ti, Sergio, que justo una de las cosas que descubrí era poder hacer estas entrevistas a través del Zoom, ¿no? Entonces yo las grababa, las subí al YouTube y eso me permitió. Entonces eso como es un homenaje a esta época en la cual se descubren estas cosas y por eso que estoy retomando el tema de las entrevistas, ¿no? Muy bien, entonces ahora me gusta mucho este tema, aparte de lo que hagan las personas, relacionarlo con las otras artes. Y por ahí ya mencionaste algo, así que de repente esta pregunta va a caer a pelo. Si te gusta el cine, ¿cuál es tu película favorita? Bueno, si tienes un par, también podrías mencionarlas, ¿no? Hay una película que he estado viendo más, ya llevo viéndola como 4 veces en el último mes, que se llama Caballos Salvajes. Es una película argentina, si no me equivoco, es del 99 o por ahí, o del 2000, inclusive un poco más antigua. Ujú. Y la canción emblema es una canción de Calamaro que se llama Algún lugar encontraré. Y es una película que la he visto, como te digo, este mes la he visto 3 o 4 veces, completa,
completa. Y ya la había visto antes, hace muchos, muchos años, pero por alguna razón ha vuelto a calar en mí. Me gusta el tema de estos road trips, ¿no? De viajar a través de la carretera, y en este caso es un viaje que hace un viejo y un joven a la Patagonia Argentina. ¿Te gusta el cine argentino? Diría que es una de las pocas películas que he visto argentinas. He visto la mayor parte de de las comerciales, ¿no? Como El secreto De tus de sus ojos. ojos, De ¿no? sus- Y algunas otras más, pero bueno, y claro, lo que pasa es que también me gusta mucho digamos que el tango. Me encanta el tango. He visto varias películas de Gardel, por ejemplo, y claro, el vino y las carnes, sobre todo el vino. Genial. Bueno, yo te recomendaría Cenizas del Paraíso y El lado oscuro del corazón, que también son argentinas. ¿Y has tenido la oportunidad de visitar Argentina? No, Ok, no he podido, pero es justamente uno de mis objetivos es viajar a la Patagonia. Quizá no a las ciudades, ¿no? Pero sí ir a lo más al sur que se pueda. qué loco. Chévere, chévere. ¿Qué película no recomendarías ver? Mm, no lo sé, quizá voy a chocar con algunas personas, pero las películas de DC, por lo general, no han tenido una buena estructura, al menos a mi parecer. Hay algunas que sí, pero, por ejemplo, el Joker me parece que es una gran película, pero hay otras de DC que sí son, pues, no, terribles. ¿Y series DC? No he visto muchas series, pero sí he tenido buenas recomendaciones Ok, de personas que sí les gustan mucho estas series de DC, ¿no? listo. Interesante. Entonces también te mueves en el mundo de los cómics. Sí, sí, bueno, en realidad me gusta todo lo que es la cultura popular. Genial, genial. Bueno, ahora vamos allá a lo que te dedicas, que ya habías mencionado un poco. ¿Qué significado tiene la literatura en tu vida? Y bueno, yo creo que es la razón de vivir para mí, ¿no? Es algo en lo que o sea, me gusta tanto leer como escribir. Sin embargo, claro, he abusado de la literatura porque no me he dedicado exactamente en mi vida a la literatura. Eh, pero claro, me encanta saber de distintos periodos. Por ejemplo, mi periodo favorito o mi grupo favorito de poetas son los poetas románticos ingleses. Ujú. Eh, Me parece que muchas de las cosas que hago o escribo siempre están relacionadas a ellos, ¿no? Y a sus ramificaciones. Genial. ¿Qué te llevó a escribir? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Dijiste, quiero hacer esto. Me parece que uno de los primeros libros, que en realidad era un libro de cuentos, fue Sobredosis de Fuguet, de Alberto Fuguet, y lo Ujú. leí hace mucho tiempo también, ¿no? Cuando tenía 12 o 13 años, y a la misma edad también leí El túnel de Sábato, que claro, fue lo que creo que cambió todo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo no me he dedicado mucho a la literatura, pero una de las personas que me impulsó a escribir fue Gabriel García Márquez, ¿no? Creo que algunos. Justo estoy leyendo este libro de Bailey de los genios que menciona pues a sus dioses que son Gabriel García Márquez y Vargas Llosa. ¿Por qué literatura fantástica? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la literatura siempre ha empezado con cosas que nos hacen pensar más allá. O sea, si hablamos de los maestros de la literatura, claro, hay digamos que escritores realistas, pero hay otros escritores que son pues considerados genios de la literatura, Ujú, quizás no genios de la literatura por su obra completa, pero quizás han creado obras maestras, ¿no? ujú. Por ahí está Mary Shelley, ¿no? Escribió, ¿no?, Genios. Frankenstein. Entonces, por dar un ejemplo, o cuando hablamos de Edgar Allan Poe, claro, son cosas detectivescas, algunas un poco con más de misterio, que deja abierta la posibilidad de que haya algo, no sé si sobrenatural, pero está la posibilidad, ¿no? Entonces, me parece que sí, siempre la literatura ha estado ligada a esa parte fantástica. Y obras muy antiguas, ¿no? Las que tenían que ver con dioses, no sé, pues los dioses griegos o inclusive Gilgamesh, ¿no? Que también todo tiene que ver con esto de la fantasía y de darle explicaciones a cosas que vivimos en el día a día.
Justo, no sé si considerarlo a Julio Verne, de repente en ese tiempo él era considerado literatura fantástica porque era más visionario, ciencia ficción, ¿no? Fue mi primer acercamiento. Amo a Edgar Allan Poe, ¿no? Muchos de sus cuentos. Cuando llevé un curso de narrativa, justo nos hicieron analizar El gato negro. Yo soy más de cine. Justo me acordaba a ver, hay un director de cine que se llama Tim Burton y que hizo una película Jóvenes Manos de Tijera e incluyó a Vincent Price. Y Vincent Price había participado de muchas películas de serie B que usaban cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ahí también me hace recordar esta relación del cine y la literatura fantástica. Muy bien, ¿quién es tu escritor favorito? ¿Quién considerarías que es tu escritor favorito? Mm, Creo que la persona que siempre se me va a venir a la mente, en primer lugar, es Albert Camus. Ok. Suponiendo que Albert Camus viviera o que, no sé, porque como también has estado en una colección de cuentos de viajes en el tiempo, que traerlo a Albert Camus, tus 5 lugares favoritos que lo llevarías a Albert Camus. Bueno, definitivamente a París en los 20, Ok, eh, quizá también a París en la Belle Époque. ok, Mm, es posible que en un viaje, también un viaje a la Patagonia, sería interesante pasar varios días conversando con él, ¿no? Viajando, ok. algo tipo diarios de motocicleta, quizá, ¿no? Eh, ¿Y qué otros lugares? A veces yo creo que está algo relacionado, pero cuando me preguntan cuáles son tus lugares favoritos, claro, ahora no me gustaría mucho ir a París o algún lugar europeo, porque Ujú, nuevamente está concurrido de turistas, entonces no es como que le quita un poco la magia. ok. Quizá antes no existía eso. Entonces por eso yo creo que mis lugares favoritos para ir, que tengo como objetivo en la vida, serían, ¿no? Antártica, que está más allá de la Patagonia, quizá Jamaica, eh, Alaska, ¿no? Estados Unidos, pero Alaska, Ujú. y quizá Hawái, que también es bastante concurrido, ¿no? Pero por alguna razón me suena a algo que sería interesante ver. ¿Y algún lugar en Pueblo Libre que lo llevaras a Albert Camus Mm, en Pueblo Libre. o en Perú, de repente? Creo que eh, a la reserva lo buscarán, a Caraz, Huaraz, ¿no? Todos esos lugares, creo que hay lugares maravillosos Y allí. bueno, y a probar y a compartir un buen vino, me imagino. Sí, sí, claro, definitivamente, en el frío. Ajá. Ahora, es curioso, de repente lo estamos descubriendo ahora, no lo descubrí en el cuento, que te atrae mucho el tema del hielo, de los lugares fríos, ¿no? Ujú. No has escrito respecto a eso todavía. No, Ok. no, aún no. Sí, creo que sí, sí tienes razón. Justamente ahora estoy sufriendo bastante por el calor. Me parece como que Ok. un martirio. Es un Interesante, martirio, pero interesante. Y me hiciste recordar a esta escena, no sé si era el personaje principal de 100 años de 100 años de soledad cuando conocía el hielo, ¿no? Y le fascinaba ujú. un montón, ¿no? Y bueno, ya Superman cuando había creado esta especie con una de sus piedras de kriptonita. Bueno, vamos a hablar el motivo por el cual nos reúne aquí, que justo decidí entrevistarte, que es Rebeca. Una de las cosas que me llama la atención es la Plaza San Martín. ¿Qué tanto has visitado, conocido? ¿Eras un asiduo de ese lugar? Eh, sí, soy, aún hasta ahora sigo yendo bastante a la Plaza San Martín, Ok. desde que pues era bastante joven, desde que tenía 15, ¿no? 15, 16 años y no he parado, a pesar de que ahora soy papá, siempre he tratado de seguir con una vida algo bohemia, ¿no? Que quizás he tratado de balancear con el hecho de tener que ser una persona responsable. Ok. Es difícil porque la bohemia a veces tiene que ver mucho un poco con, no sé si con los excesos, pero con alguna, no sé, con alguna idea de aventura sin mucho control quizá para poder experimentar algunas
otras cosas, ¿no? Ok. Entonces, sí, he tratado de hacer eso. Y todo lo que es el centro de Lima, sí, me llama mucho la atención. Am, lo que te comentaba, ¿no? De lugares como, no sé, Roma o París, ¿no? O Madrid, que están concurridas de personas, de turistas. Ir a museos o ir a lugares están restringidos. Hay lugares a los que no se puede acceder. Eh, en cambio, en el centro de Lima todavía hay yo diría que hay un sentido de mucha realidad, es un lugar muy real. Y quizá acá voy a chocar con alguien también, me parece que Barranco es un poco más ficticio, ¿no? Si comparamos Barranco, que es la supuesta vía bohemia, ¿no? Y el centro de Lima, el centro de Lima es mucho más real, se ven cosas, o personajes reales. En Barranco ya no se ve mucho eso, como que el dinero tiene, o está, la diversión en Barranco está mucho en función del dinero que pueda uno gastar, ir a algún café, ir a algún bar o algún restaurante del Puente de los Suspiros, ¿no? En cambio, en el centro de Lima todavía existe eh, ese misterio de no saber qué te vas a encontrar en la siguiente cuadra oscura, ¿no? Te lo compro. Yo soy del Callao. Quizás en el Callao no hay mucho movimiento cultural ni todo eso, pero me encanta el centro de Lima. Me encanta el centro de Lima, ¿no? ¿Y cuándo fue la primera vez que descubriste esta magia del centro de Lima? Am, Creo que fue cuando mi padre era contador, mi padre era Ok. contador y tenía una oficina en el centro de Lima, estaba en el séptimo piso. Entonces, cuando yo iba a visitarlo por las noches, veías desde el séptimo piso el parque, que ahora es el Parque Central, si no me equivoco, que ahora le llaman el Parque Central, y veía pues no todos los edificios y estos anuncios, luces de neón y todo esto. Entonces, siempre me llamó la atención. Y cuando fui creciendo, me acuerdo que buscaba recitales de poesía o este tipo de cosas. Y me acuerdo también que del colegio me enviaron al centro de Lima porque se realizó la Bienal Iberoamericana del 2000, perdón, 1997 o algo así, donde vinieron, hubo exposiciones de artistas de todos lados, pintura, inclusive trajeron algunos grabados de Goya en esa época. Y claro, o sea, había de todo, había pintura, había otras artes plásticas, había instalaciones, entonces sí, sí me gustó mucho recorrer todos estos lugares en el centro de Lima, y a pesar de que ahí todavía era joven y digamos que no disfrutaba del vino y todas esas cosas, Ujú. pero había cierta magia, ¿no? Había cierta magia que luego después fui descubriendo mucho más. Ahora, a veces tengo amigos, ¿no? Que están mucho más metidos en cosas de literatura o de música, eh, pero sin embargo yo creo que, como te digo, he mantenido ese balance entre la vida responsable y una vida bohemia, ¿no? Justo quiero hacer una historia, un cuento, y también como me gusta el tema dramaturgio y esto, relacionado al centro de Lima. Y a mí también la Plaza Francia, una vez me pasó una anécdota siendo joven, que la gente se ponía a conversar, ¿no? Aparte de tomar en la noche, ¿no? Se ponía a conversar, hablaban de libros y no sé qué, y pucha, es un lugar mágico. La segunda, yo tengo una teoría, no, o sea, de repente quizás el mismo cuento no hace misma referencia. ¿Por qué el nombre de Rebeca? Yo pensé que mi teoría era por el título de la película de Alfred Hitchcock, pero no sé, de repente tú tengas la verdadera razón por qué decidiste ponerle Rebeca al personaje o al cuento. No, me parece que Rebeca es un nombre que he usado en otras historias Ah, ok. antes, pero me parece que en esta oportunidad surgió de la canción, ¿no? Si no me equivoco, es un vals. Claro, del Sambo Cabero, si no me equivoco. Claro, ajá, Rebeca, yo muero por ti. Ok, Ujú. genial, genial. Y por ejemplo, justo también era otra. Bueno, pues, era pregunta realmente, porque no necesariamente estaba relacionado por el tema de la música, y también justo te hacía estas preguntas, ¿no? Justo en la parte final, en el fondo se escucha Non je ne regrette, bueno, no sé francés, Regrette Rien, que es de Edith Piaf. ¿Es una de tus cantantes favoritas, canciones favoritas, o sientes que ayudaba un poco también para el tema del cuento? No, sí, sí me gusta.
Post-IDIAP, pero me acuerdo que estaba terminando el cuento el último día de la convocatoria. Por cierto, quiero saludar a todas las personas del Gato Descalzo, a las cuales les tengo mucha estima. Sí. Eh, Era el último día para presentar el cuento y justo comienzos del 2020, si no me equivoco, no, del 2021, finales del 2020, que justo era el año de la pandemia, pero ya estaba, digamos que la parte de full emergencia, entre comillas, Ujú. estaba terminando. Y un amigo me invitó a visitarlo a Trujillo, pero por alguna razón después me dijo, pero Sergio, si ya estás acá, ¿por qué no te vas? Chiclayo está bastante cerca, y de ahí te puedes ir a las playas, y todo lo haces mochileando, ¿no? Y le digo, pero no lo tengo planeado, pero no es una mala idea. Y en esa oportunidad me acuerdo que estaba con mi amigo y él fue el que me sugirió que le pusiera esa canción al final, ¿no? Estábamos con mi amigo y con su enamorada. Y Bien. bueno, y la coloqué. Acá hay otro personaje que es Dante. ¿Has querido hacer alguna referencia de repente con la Divina Comedia? ¿Has tenido la oportunidad de leer la Divina Comedia? ¿Te gustó, no? Sí, sí, claro. Sí, justamente, sí, creo que me parece que es un personaje que puede aparecer en muchas historias, ¿no? De muchos tiempos. Entonces, Interesante. sí, me gustaría que Por- estuviera así, ¿no? En varios lugares. Porque, por ejemplo, en mis cuentos, ya que haces esta referencia bacán, que bueno, nunca los he publicado, siempre hay dos personajes por los nombres, ¿no? Sofía y Lucas. No sé por qué los nombres siempre salen ahí, estos son como referencia. Bueno, aprovechar también a mencionar el gato descalzo. ¿Cómo llegaste a conocer el gato descalzo? Porque obviamente para esta recopilación de cuentos hicieron una convocatoria. ¿Ya los conocías? ¿Ya sabías de ellos? ¿Qué amistades hiciste con la recopilación? Para esta convocatoria de cuentos de vampiras, sí, ya había publicado antes con El Gato Descalzo. Ok. Como te comenté, pues yo había dejado de lado la literatura por mucho tiempo. Bueno, había dejado la idea de hacer algo oficial, algo formal con la literatura por muchos años. Eh, pero en el 2018, 2019, una amiga del trabajo me dijo que, bueno, debería participar en una convocatoria para ver si podrían publicar alguno de mis cuentos. Y lo hice. El primer cuento que publicó El Gato Descalzo fue Las manos de mi madre, que tiene alguna influencia pues, de Mary Shelley, y que la mencioné hace unos minutos. Ujú. Y salió elegido el cuento. Entonces, siempre voy a estar agradecido con El Gato Descalzo por darme esta oportunidad. Y creo que muchas personas ven en El Gato Descalzo una familia, ¿no? Una comunidad de escritores, ¿no? Que pueden compartir estas experiencias, estas historias. Y de cuando en cuando ellos también hacen conversatorios con los escritores, con los ilustradores, y me parece que es un gran espacio cultural, ¿no? Para poder compartir todo esto. Antes de ir a las últimas preguntas, recordarles, chicos, que pueden conseguir cuentos sobre vampiras, El Gato Descalzo, que lo encuentran en Instagram y el Facebook. Antes de mencionar, bueno, la siguiente pregunta, estaba revisando un poco acá tu biodata, ¿no? Estudiaste literatura en Indiana University, ¿verdad? Ujú. Y has participado de diferentes antologías, encuentros en otros mundos, Valen un Perú, que también me imagino que fue con El Gato Descalzo, cuentos sobre el Bicentenario, teorías sobre conspiraciones y viajes en el tiempo. Bueno, justo la pregunta cuando te decía tu escritor favorito y en qué lugar, bueno, yo puse la premisa, ¿qué pasaría si lo traes así? Pero tú viajaste. ¿Te atrae mucho? ¿Tuviste la oportunidad de ver algunas series? Por ejemplo, a mí me llamaba El Túnel del Tiempo, por ejemplo. Me suena, pero no tengo un recuerdo claro del túnel del tiempo. Luego había otra serie que no sé si el título original, traducido literal, era Salto Cuántico, sería la traducción literal, ahorita no me acuerdo cuál es, pero él viajaba en el tiempo, pero entraba en el cuerpo de la persona.
Entonces, Ujú. pasó, creo que una vez fue una mujer negra, luego fue un trans, pero generalmente eran hombres y también me llamó la atención, ¿no? De repente espero tener la oportunidad de poder acceder a esos también, a esos cuentos, o buscarle ahí el gato descalzo me haga algún descuento, hacerle el share. Muy bien. ¿Cuáles consideras que son tus influencias en tu escritura, estimado Sergio? Definitivamente creo que los poetas románticos ingleses, ¿no? Desde William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, William Blake, Percy Bysshe Shelley, que es, ¿no? El que estuvo con Mary Shelley. Melissa. Y me gusta mucho la poesía. Creo que la poesía, más que los cuentos, que son, he publicado cuentos, no he publicado poesía, pero Ujú. me parece que la poesía permite, o me permite al menos a mí, expresarme de una mejor manera. Mm, yo creo que la poesía me gusta mucho, y diría que pues escritores como Rimbaud, ¿no? Arthur Rimbaud o el mismo Paul Verlaine, Alejandra Pizarnik para algo más, quizá algo entre comillas más moderno, ¿no? Ujú. Eh, y serían mis influencias. Genial. Y creo que Albert Camus también, ¿no? Sobre todo por la parte moral. ¿Recomendarías ser escritor? Sí, sí, creo que sí. Ok. Y yo creo que es que a este punto de la vida, creo que los jóvenes, las personas jóvenes tienen más claro la diferencia entre escribir, obtener algunos objetivos profesionales dentro de la literatura o dentro de la escritura y, y quizá vivir o tratar de vivir una vida de escritor. En mi caso, creo que yo me crié con la vieja idea que un escritor tiene que ser una persona bohemia. Y creo que, por ejemplo, ¿no? Para hacer una analogía con un amigo que también bueno, es músico, él también tenía ese concepto de que un músico pues tiene que ser una persona un poco más eh, eh, fuera de los parámetros, sin muchos límites, pero quizá esa vida eh, o quizá optar por esa vida y tratar de vivir una vida normal según lo que la sociedad nos exige es bastante dura. Sin embargo, yo creo que ese sufrimiento, ese sufrimiento entre tener una vida de este estilo y escribir o hacer algún tipo de arte, música, ¿no? Pintura, yo creo que ese sufrimiento sí siempre va a darte una satisfacción, una felicidad bastante pura, ¿no? Bastante pura. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final, Sergio. De verdad, gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Espero tener la oportunidad de, si es que excedo a los otros libros, tener la oportunidad de leer tus otros cuentos y otros textos y quizás podamos volver a conversar respecto a esos textos. Esta parte, bueno, es libre, es si quieres hacerme una pregunta, tú decides si tomas ese derecho o no. Claro que sí, sí. Ok. Para empezar quiero agradecerte, pues, ¿no? por la entrevista. Muchas gracias por permitirme expresarme y hablar un poco sobre mí. Yo creo que todas las personas que tienen esas ganas de escribir deberían hacerlo y deberían participar en convocatorias para poder compartir, ¿no? Compartir sus cuentos con otras personas y por eso también te lo recomiendo a ti. Genial. Ahora, sí, por favor, me gustaría que tú me cuentes un poco sobre a lo que tú te dedicas, sobre lo que haces. Quizá tenemos cosas en común, podríamos ver proyectos en común, algo cultural, ¿no? Algo Genial, me parecido. gustaría de repente participar de tus juegos de rol. Te soy sincero que no tengo nada de experiencia respecto a eso, pero me gusta. A ver, yo cuando estaba me acuerdo que de niño siempre me atrajo poco por poco la lectura, ¿no? Me acuerdo que con mis propinas, cuando ya estaba en quinto o sexto de primaria, me compré Los Heraldos Negros de César Vallejo, ¿no? Me llamó la atención, que no sé qué, etcétera. De repente con el tiempo la percepción que tengo de César Vallejo ya es diferente. Entonces, luego, por ejemplo, en secundaria me gustaba la poesía, pero en cuanto a narrativa, no te leía nada en secundaria. No había plan lector, no habían otras cosas, pero cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de estudiar en la Católica Ingeniería Informática
pero ahí empezaron mis primeros cuestionamientos. Afuera, donde hay, pues, donde venden libros, compro Cien años de soledad. Eso me cambió la vida. Si bien ya había estado haciendo algunas cosas para escritura, Gabriel García Márquez me impulsó a escribir más. Luego llegué a Milán Kundera, por ejemplo. No sé si has escuchado a Milán Kundera, también me abrió la mente. Por ahí traté de leer a Nietzsche, pero no encajé conmigo, no encajó conmigo, no entendía de repente algunos conceptos. Entonces sí, me siento como un escritor frustrado, ¿no? Siempre me ha gustado leer, he intentado escribir, pero no he publicado, he quedado ahí. Luego empiezo con el teatro. Había participado en algunos talleres, nunca tuve la oportunidad de hacer algo. De recién en el 2010 sí empiezo a hacer teatro. Participé en 3 obras de teatro con diferentes colectivos, me gustó y empecé a hacer teatro intermitentemente, no continuamente, ¿no? Traté de hacer teatro para, perdón, dictar talleres de teatro para niños, etcétera, porque mi fin a veces, bueno, en esa época era como que crear un grupo, pero es difícil a veces, ¿no? Siento que soy un contador de historias, pasé de la escritura a través del cuerpo, a través del teatro, crear historias. La última vez que participé de una obra de teatro que fue testimonial fue como que el 2018, 2019, perdón, que era una temporada, y ahí justo participé de un festival y la creadora o la que manejaba el festival dictaba talleres de stand-up comedy. Entonces, como siempre soy una persona que le gusta, incluso he hecho cine, era un pequeño grupo que hacían cortometrajes, nunca yo logré terminar el cortometraje, pero era como que la aventura de experimentar algo nuevo. Entonces dije, vamos a probar esto nuevo, ¿no? Y ahí encontré lo que me gustaba, ¿no? En el sentido de que tienes que escribir, está relacionado con escribir. Un estandupero no es estandupero si es que no le gusta escribir. Creas tu propio material, haces tu propio performance. Entonces, esta idea de la que yo buscaba, bueno, sí tiene algo de colectivo porque trabajas en un público, pero si no al nivel de trabajo que ya lo había hecho con el tema de escribir, que es algo más en solitario contigo, entonces descubrí, escribes tú solo, te produces tú solo, etcétera. Entonces es lo mío, ¿no? Entonces hasta ahora, desde el 2019 estoy en eso. Estoy apoyando a una productora convocando comediantes, haciendo show, que no sé qué. No dejo el teatro, porque es lo caso, porque he llevado algunos laboratorios de monólogos teatrales y me atrae mucho la dramaturgia. Entonces, al final creo que todo lo que me conecta, porque hasta una canción puede contar una historia, es el tema de contar historias, ¿no? Entonces, y me fascina cuando una persona también sabe contar una historia, bien sea a través de un libro o bien sea a través, pues, de una película, pues, ¿no? Eso es lo mío y en eso estoy por ahora. Ah, eso suena muy bien, porque tú sabes que siempre he tenido las ganas de también de participar en alguna especie de teatro. Hay un escritor que se llama H.P. Lovecraft, de horror cósmico. Ok. No sé si has escuchado de la llamada de Cthulhu. Y es una, digamos que es un escritor que tiene tiene sus seguidores de culto, ¿no? Tiene seguidores de culto, y cada vez que han tratado de hacer eh, una película sobre sus historias, pues no han resultado de la mejor manera. No han resultado de la mejor manera y quizá a mí me parece que el teatro sea un mejor medio para poder mostrar sus obras, ¿no? O sea, siempre he tenido Interesante. eso. Ya hace Sí, varios años. sigue, perdón. No, discúlpame, hace varios años tenía esa idea, ¿no? De hacer algo parecido, ¿no? Con las obras de H.P. Lovecraft, pero vamos a ver, y ahora que tú me mencionas que estás en el teatro, quizá podamos ver algo ahí en común, ¿eh? Genial, tú me dices si quieres que te ayude. Creo que con las nuevas herramientas, por ejemplo, a mí me parece que todas las artes se nutren. Yo últimamente que estaba revisando la teoría que había llevado en los laboratorios de monólogos teatro, es por ejemplo, ¿no? No sé cómo será tu proceso creativo cuando escribes. Una canción ya te puede llevar una historia, o sea, te despierta imágenes, ¿no? Últimamente lo que estaba tratando es mirar esculturas y cuadros, relacionarlo con las canciones y a veces con poema para poder tener un bagaje de imágenes y a través de esas imágenes ya crear bien sea un monólogo o estos movimientos físicos, porque en teatro pues se manejan muchas acciones físicas, ¿no? Entonces, mira, en particular, sí, sé que hay una gran comunidad de Lovecraft, justo cuando revisaba pues a los otros escritores, ahí mencionaban a Lovecraft. Yo siempre le he tenido, no sé, mi manera de ser, un poquito de temor a Lovecraft, ¿ya?
yo mucho la sangre o esto no, en particular no tolero. Ahora obviamente de repente con mi edad es diferente. Yo, las películas que me gustaban a mí de terror era La Profecía, El Exorcista, ¿no? Que no necesariamente son sangrientas, pero la historia te atrapan. Por eso me agrada también Alfred Hitchcock y también Edgar Allan Poe, ¿no? Que te maneja como que mucho el suspenso. Sí he visto algunas películas, por ejemplo, bueno, Freddy Krueger, Scream, ¿no? Que maneja esto de el slasher. Sí he tolerado algunas cosas, incluso, pero es raro, no sé si has tenido la oportunidad, te recomiendo, hay un director japonés que se llama Takeshi Kitano, donde hay violencia, hay sangre, pero el man lo hace, o sea, hace de la violencia un arte, ¿no? Entonces sí, sí, de repente no tendría ningún reparo en poder revisar un poco a Lovecraft para poder rescatar su esencia y poder ayudarte si es que sigues con ese proyecto y hacer algo en conjunto por ahí. Ah, sería excelente, Gichin. Listo. Entonces, ya saben, chicos, Sergio lo pueden encontrar en Cuentos sobre Vampiras, en la recopilación y en sus otros trabajos. De repente, quizás también, si él me lo permite, en la descripción del video vamos a compartir sus redes. También hace juegos de rol por si quieres participar. Espero también comunicarme con Sergio para participar de algunas de sus reuniones. Muchísimas gracias, Sergio, por la oportunidad de la entrevista. Esperamos seguir en contacto y eso, pues que tus proyectos continúen y que se puedan dar a cabo. Muchas gracias, Gichin, por la oportunidad. Nuevamente, agradecer al Gato Descalzo también por la oportunidad de haber publicado los cuentos. Y sí, espero seguir en contacto contigo para ver si podemos aterrizar los proyectos en común. Listo, que tengas una buena tarde, que te vaya bien y Igualmente, buenos viajes fantásticos en la literatura. igualmente, muy buenas historias. Listo, cuídate, hasta la próxima. Hasta la próxima.